porque es un camino tipo C. Si fuera un camino de mayor importancia, sí tendría que hacerse modificaciones. Pero es un tipo C, y ni modo. Luego vamos a ver imágenes, fotografías y videos, más que nada imágenes de carreteras montañosas, de cómo se hacen estas curvas. Pero sí apliquen su criterio. Entre todos, ahí echen un volado o lo que quieran. ¿Algo más? ¿No? Ok, bueno. Pero eso es lo fácil, nos vamos a lo difícil, nos vamos al alineamiento vertical. Vamos a poner la presentación, vamos a recordar lo que hemos manejado de alineamiento vertical. Aquí se basa principalmente en el perfil del terreno, ya que de acuerdo a ese perfil nosotros tenemos que ir dando este alineamiento en lo que nosotros ya dijimos que es la línea subrasante. Esa es la línea que nosotros, o el nivel que vamos a tener nosotros de nuestro diseño. Ya lo que venga para arriba, pues ya es nada más el pavimento, que ya no tiene nada que ver con diseño geométrico. Ya sería otra cosa. Entonces, hay que hacer el perfil. Recuerden que esto es en un plano que no se mide por medio de las pendientes, sino de manera horizontal. Las longitudes, que ya sabemos que si la manejamos directamente sobre el terreno del pavimento o de la carretera, pues va a ser mucho más longitud. Pero esto se va a manejar mediante el plano horizontal, las distancias. Bueno, aquí ya habíamos nosotros visto lo que serían los elementos principales del alineamiento vertical, donde estamos manejando el PCB, el PIB y el PTB. Entonces, aquí ya no hay una similitud a la longitud de la curva, debido a que esta longitud, como es de manera horizontal, va a ser la misma en el caso de donde nosotros lo veamos, porque es horizontalmente, no son longitudes de la curva en realidad, sino que es en el plano horizontal. Entonces, hay que tener cuidado con eso, de que aquí ya no hay, el cadenamiento es el cadenamiento que se obtuvo del alineamiento horizontal. Ese ya es lo primero que hacemos y determinamos ya el cadenamiento real de nuestro camino. Y aquí vendría siendo ya el planteamiento de las pendientes que va a tener y las longitudes, pero las longitudes de las tangentes, más bien no de las tangentes, sino de las rampas que nosotros vamos a tener. Entonces aquí se involucra que a lo mejor en esta subida puede estar una curva horizontal, no hay ningún problema, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no lo modifica de manera sustancial al alineamiento vertical. Entonces tenemos dos tipos de curvas verticales, la que nosotros tenemos ahí, como dice, cóncava asimétrica y convexa simétrica. No vamos a hacernos tantas bolas, sino vamos a decir que está en cresta, en la de la derecha, la que sería esta es en cresta y esta es en columpio. Estas serían las dos tipos de curvas que nosotros estemos haciendo. Repito, no interviene si sea en curva horizontal, no tiene nada que ver, sino que esto es, ahora sí, como vaya siendo la situación de nuestro terreno natural. Se recomienda que esto sea el trazo de la subrasante
sea lo más apegado al terreno natural. Pero muchas de las veces es muy difícil debido a el tipo de pendientes que se tienen, que puede ser las pendientes de tipo, la pendiente mínima, pero recuérdense que tenemos la pendiente máxima y la pendiente gobernadora, que ahí no los maneja nuestra tabla, donde estamos viendo esta situación. Ok, bueno, entonces los elementos principales, me regreso al perfil, los elementos principales de nuestra alineamiento vertical, pues son las pendientes. Recuerden de que esta es una pendiente positiva y esta es una pendiente negativa y esta es una pendiente positiva. Ok, entonces las pendientes son las que nos van a manejar totalmente lo que sería el trazo de mi curva, la cual obviamente vamos a tener en este caso una longitud de curva vertical. No confundirla con la longitud de curva del alineamiento horizontal. Entonces, esta longitud de curva nosotros la vamos a proponer. Proponemos la longitud de curva dependiendo de las pendientes, del tipo de camino y de las características topográficas. Otra de las condiciones, tampoco podemos encimar este PTB con este PC. Debe de haber un tramo que no tenga nada de curva. Que podemos tener alguna situación de que se termine un PTB y empiece un PCB. Sí, sí puede suceder. Esto dependerá de la topografía. También es parte. Pero como podemos modificar la longitud de curva, pues podemos hacer curvas mucho más. Imagínense, voy a quitar todo esto. Y imagínense que yo quiero hacer, de acuerdo a el tipo de camino, quiero hacer una curva mucho más liviana, que no haya tanto golpe, esta de columpio, y yo puedo empezar desde aquí y voy a terminar hasta acá. Entonces mi curva me va a quedar así. Ok, no hay ningún problema, ¿eh? Esto dependerá del tipo de camino. Ok, entonces yo puedo hacer curvas con menos pronunciamiento de las pendientes, la puedo hacer más tenue, puedo modificarlo de cualquier manera, aquí no hay ningún problema. Lo único que sería ya situaciones de, si yo hago esta curva desde aquí hasta acá, por decirlo así, pues obviamente voy a requerir en esta parte pues mucho más material. Entonces aquí es básico lo que serían los movimientos de tierra que necesitamos trabajar. Uno de los requisitos, así de manera rápida, es que los materiales que tengamos de corte, por decir, este va a ser corte, se utilicen para hacer el terraplén de manera equitativa. El volumen que yo corte me sirva de relleno. Entonces aquí voy a cortar, en esta parte voy a cortar todo esto, ¿verdad? Y lo voy a meter hacia adelante, aquí. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí pues no me va a alcanzar, me va a faltar material, ¿ok? Entonces, de esta parte que voy a cortar, pues yo voy a ocupar pues una parte para acá, para poder rellenar esta situación. Y así sucesivamente hay que ir haciendo ese movimiento, ese es el movimiento de tierras. ¿Y quién nos los va a dar? Pues dependiendo de nuestra línea subrasante.
Esto es parte ya del proceso de análisis para tener una situación pues equitativa entre corte y terraplén. Ok, el terreno no tiene muchos cortes, y tiene puros terraplenes, no hay ningún problema porque se va a obtener de banco, Entonces, esta sería otra situación, pero va a depender de la topografía. La topografía es la que nos va a manejar y obviamente manejado de acuerdo al tipo de camino. ¿Ok? Entonces, como nuestro tipo de camino es tipo C, es este trazo que van a hacer ustedes va a ser el que nos va a, después se les va a dar el perfil de ese trazo para continuar con lo que sigue. Entonces, esto es lo que hay que hacer para poder establecer lo que sería el elemento vertical. Bueno, las tangentes ya habíamos hablado, las pendientes o las rampas descendentes para que los frenos no se calienten y las pendientes mínimas, máximas y gobernadora de acuerdo a lo que nos dice el tipo de camino de acuerdo a la velocidad de proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí coloquialmente, como decíamos, a pelo de tierra, esto es lo más, vamos a decir, lo idóneo, pero muchas veces pues no es tan fácil. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las pendientes gobernadoras, de acuerdo a las velocidades, ustedes van a determinar, aquí tenemos el camino tipo C, y aquí es donde vamos nosotros a observar de acuerdo a la velocidad de proyecto, perdón, de acuerdo a la topografía, cuál sería la mejor opción de nuestras pendientes. Creo que es lomerío y entonces estamos en esta zona donde podemos determinar lo que serían las características de este tipo de análisis. ¿Ok? Bueno, entonces esto está basado principalmente en lo que sería la topografía para poder determinar a todo esto. Bueno, ahora viene lo que sería la longitud crítica. Esta longitud crítica, que es la máxima sobre la cual un camión cargado puede ascender, sin que disminuya la velocidad, por decir aquí nos dice 25% o 25 kilómetros menos, esto ya lo habíamos manejado para determinar cuál sería la distancia o la longitud que debe de tener un vehículo para que no disminuya tanto su velocidad. Este es el ejercicio que trae el manual. Ok, bueno, nos vamos a las curvas. Ya sabemos aproximadamente las longitudes que deba de tener nuestras tangentes. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a requerir? Bueno, lo que vamos a requerir va a ser lo que sería la longitud de la curva, ¿verdad? Que esta longitud de la curva dependerá primero del tipo de curva y después de la que sería la longitud de distancia de visibilidad de parada o visibilidad de rebase. Esto tendríamos que checarlo. Nos está manejando aquí la forma de cómo sería en columpio y cómo se va determinando estos puntos de la curva. O sea, yo voy a hacer, de acuerdo a las estaciones, estos puntos para poderla trazar correctamente mi curva y tengamos esta distancia donde yo estoy manejando esto. Recuerden que yo la puedo hacer más tenue, la puedo hacer de diferentes características dependiendo primero de la topografía del camino para poder definir todo esto. Si requerimos saber las pendientes, aquí estamos viendo pendientes más 8, menos 3%, menos 5,
y 7%. Debemos de determinar. Se recomiendan que siempre los PIs sean en estaciones cerradas. O sea, no ponerlo en una estación 640.25, no. Como esto es de manera, como yo quiera, no va a depender tanto de la topografía de manera directa, yo puedo tener cualquier elemento. Y otra de las cosas, y esta sería como recomendación, que las estaciones sean estaciones pares, por decir 640, 660, 680, no manejar 650, 630, porque a la hora de que hagamos los cálculos podemos tener alguna situación. ¿Alguna pregunta? Esto se ve fácil, pero sí tiene su dificultad. Ok. Aquí vienen las distancias de visibilidad. Las distancias de visibilidad aquí no los maneja para diseñarlo. Lo que ya habíamos visto de acuerdo a la altura del ojo, etcétera, etcétera. Ok, ahí vienen las distancias de visibilidad. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que se utiliza realmente. Primero vamos a determinar esto es topografía neta, cómo se hace los datos que yo requiero, que serían principalmente el PCB, la longitud de la curva, recuerden que es horizontal, para que me dé el PTB. Y básico, las pendientes de entrada y las pendientes de salida. ¿Ok? Esos serían los datos principales. Yo determino el PIB, ¿ok? El PIB en una estación cerrada y de preferencia que sea una curva simétrica. Puede salir asimétrica, pero se recomienda que sea simétrica. Tanto para, aquí como dice, L sobre 2 y L sobre 2. Por eso decía que debe ser en estaciones en pares, para que yo pueda llegar a una estación, si este PIB es el 0 más 300 y tengo una longitud de curva, que también debe de ser en números cerrados, y yo voy a decir que sea 120, pues voy a tener que tengo 60 metros y 60 metros. Y entonces calculo ya rápidamente, 300 menos 60, 240, y aquí sería 360. Para que no tengamos ningún problema de ninguna dificultad. ¿Ok? Permítanme tantito, tengo una llamada. Ahorita, continuamos.